Hoy vamos a retomar el tema de angeología, que aparentemente ha sido un tema bastante controversial y también ha sido tal vez un tema que nos ha causado un poquito de desorientación. Vamos a hacerlo un poquito más despacio, vamos a ser un poquito más prácticos también. Generalmente yo les doy lugar a los hermanos a que tengan, si hay alguna duda, levanten la mano. Pero ahora vamos a hacer algo diferente, porque si nos estancamos, no vamos a terminar saliendo nunca de este tema. Vamos a estar constantemente volviendo hacia atrás. Entonces, vamos a empezar un rápido repaso. Yo les voy a pedir, por favor, que repasemos juntos lo que hemos visto, ¿sí? Pequeño detalle técnico. Pasamos la primera lámina, así vamos ganando tiempo. Y habíamos visto dos pasajes, Deuteronomio 29:29. ¿Qué significa esto? Es un pasaje muy conocido. A ver, búsquenlo, por favor. Deuteronomio 29:29, y el que lo tenga, por favor, léalo. Deuteronomio 29:29. ¿Qué significa esto? Que la palabra del Señor, hay algunas cosas que quedaron para nosotros y que están perfectamente descritas en la palabra del Señor, y otras no tanto, sino que tenemos algunos pequeños indicios que nos pueden llevar a conocer un poco, pero realmente lo vamos a terminar conociendo cuando estemos con el Señor. 2 Timoteo 2:14, ¿alguno que lo tenga? 2 Timoteo 2:14. Muy bien. ¿Qué es este otro consejo antes de empezar el estudio? De que la palabra del Señor no está hecha para grandes debates, en realidad, porque para poco aprovechan. Hay cosas que van a ser claras y no vamos a tener problemas de entenderlas. Pero hay otras que son más difíciles y que han sido parte de las conversaciones, y no quiero llamarlas discusiones, a lo largo de los tiempos de la iglesia. Hay temas que realmente son difíciles de entender o que tienen pocas citas en la palabra del Señor, entonces nos cuesta, ¿sí? Un ejemplo, hay muchos hermanos que tienen problemas con el concepto de la predestinación, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, le hablo un poco a Horacio, ¿no? Que es un hermano que ya conoce bastante la palabra. Es un tema que tienen dos posiciones y que a veces se enfrentan. Uno dicen, nosotros, cada uno de los seres humanos que se ha salvado es elegido. Y hay otros que opinan, dicen, no, pero si somos elegidos, entonces es injusto, porque hay algunos que son elegidos para salvación y otros para perdición. Es un tema muy largo y no vamos a encontrar una única posición, ¿sí? Hay que ser respetuosos, no hay que dejarnos llevar por discusiones de cómo se interpreta una cosa. En el mejor de los casos hay que estudiar la Biblia, ¿sí? Y tal vez este tema sea para esto, para incentivarlos a estudiar la Biblia, para que tomen ustedes cada uno, mirando y estudiando la palabra del Señor, su propia posición, su propia forma de ver estos pasajes que son un poco difíciles. Vamos a avanzar entonces en algo que ya vimos, las características de los ángeles de Dios. ¿Son seres celestiales? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ya lo estuvimos viendo. ¿Por qué le decimos seres celestiales? Yo en algún lugar encontré que le llamaban seres extraterrestres, hablando porque se habla tanto de los ángeles, ¿no? Pero uno lo piensa, claro, ¿está mal decir que son seres extraterrestres? Uno se imagina un enanito así verde, dice, no es un enanito verde, un ángel, no, para nada. Pero que de la tierra no son de la tierra. Fueron creados por Dios y en su potestad antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros vamos entendiendo que se puede llamarlos extraterrestres, no son de esta tierra. Tenemos dos pasajes, Colosenses 1:16 y Job 38. El primer pasaje nos narra que en la supremacía de Dios creó todas las cosas, dominios, potestades. Y el siguiente pasaje es una conversación que Job, ¿se acuerdan de Job en el Antiguo Testamento? Ese hombre que fue probado, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Bueno, Horacio se acuerda. Allá en el fondo, ¿se acuerdan de Job? Exactamente. Y saben que en un momento Job empieza a cuestionarlo a Dios y Dios dice, ¿por qué me cuestionas? Ahora yo te pregunto a ti. Se vuelve la pregunta, ¿por qué me cuestionas? Yo estuve desde siempre. ¿Vos estuviste cuando yo creé todas las cosas? Lo cuestiona Dios a Job. Entonces,
en esa discusión o en esa forma de interpelación que Dios le estaba haciendo a Job, Job le dice, sí, no, es real, Dios creó y está antes que yo, ¿cómo yo cuestionaré a Dios? Y eso es una gran realidad. A veces nosotros nos tentamos en cuestionar la voluntad de Dios, generalmente cuando estamos en pruebas, como Job. Job estaba en una gran prueba, había perdido sus animales, hacienda, hijos, todo lo que Dios le había dado, su casa, pero él en ningún momento, por lo menos verbalmente, dijo, no, esto es injusto. Pero en su corazón había un aire de, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Entonces, en ese cuestionamiento, Dios le dice, mira, yo lo creé a esto desde antes del principio del mundo. Entonces, una característica de los ángeles son seres celestiales. Muy bien. Distintos a los hombres. ¿Son realmente distintos a los hombres? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Parecidos? ¿Diferentes? Es un tema este, ¿eh? Es un tema. Yo me he sentado bastante a verlo. ¿Hasta qué punto son distintos y diferentes? Son seres celestiales. ¿Están sujetos a la vida, a la muerte? Sí. Son espíritu, pero hay momentos en que tienen el poder de materializarse. Y lo digo así, con esas palabras, y lo sostengo a través de la palabra del Señor. Vamos a un ejemplo práctico y rápido, ¿no es cierto? Porque hay un pasaje que quiero que lo busquen y lo lean en Hebreos. Hebreos 1.7. Hebreos 1.7. Vamos a liquidar este tema. Si son físicos, si son espíritus, los vemos como fantasmas, ¿cómo lo vemos a los ángeles? ¿Alguno ya tiene Hebreos 1.7? Muy bien. Palabra clara, los hace espíritus. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Muy bien. Ahora vamos a un hecho que tal vez cambia la situación. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Lot? ¿Se acuerdan de la historia de Lot y de Sodoma y Gomorra? Eran dos ciudades muy pecaminosas y Dios las va a castigar, pero antes de eso envía a 2 ángeles. ¿Se acuerdan de la historia o no? Si me miran así, los vamos a leer la lectura, ¿eh? ¿Se acuerdan? No se acuerdan allá. Muy bien, vamos a leer, no hay problema. Vamos a buscar en Génesis. Vamos a Génesis. Vamos a buscar a Génesis, a ver esa situación particular que se estaba viviendo en aquel tiempo. Génesis 19. Génesis capítulo 19. Y vamos a leer solamente lo resaltante de esta situación para que vean que la palabra del Señor no se contradice, pero se complementa. ¿Todo lo tienen? Génesis 19. Bárbaro. Leemos. Llegaron pues, en el versículo 1, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Visibles eran? ¿Los podía ver? Los podía ver. Primer detalle. Segundo detalle, versículo 3. Mas él porfió con ellos. ¿Saben lo que es porfiar? Insistir. Versículo 3. Mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa. Él le hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Si son espíritu, no tienen cuerpo, ¿cómo hacemos para comer? Se corporizaron. Pero Dios hace espíritu, pero estos ángeles evidentemente comieron junto a Lot. Yo en un momento me imaginé, si son espíritu, hago así, como algo y cae al piso. Porque no tienen cuerpo, pasa de largo. Pero acá no es así, no lo dice de esta manera. Comieron junto con Lot. Entonces, para mí, y hay otros detalles en la palabra del Señor que vamos viendo, que los ángeles tienen la posibilidad de materializarse, hacerse físicamente tangibles. Y uno dice,
¿Es muy extraño esto? Yo no lo veo extraño. Yo no lo veo extraño. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó? En un momento, ¿sí?, estaban en el aposento alto y estaba todo cerrado. ¿Y qué pasó? Se presentó el Señor. Y unos dijeron, bueno, pero ¿será realmente el Señor? Uno desconfió sobre todo, uno de sus discípulos desconfió. Uno de sus discípulos dijo, si yo no toco las manos, si yo no toco, no creo nada en esto. Ustedes lo vieron, yo no lo vi. Pero el Señor vuelve a aparecer y le invita a que toque su costado, ¿sí? Y cuando resucita, y algunos de sus discípulos y mujeres fueron, le dice específicamente, no me toques porque todavía no he ascendido. Quiere decir que el Señor tenía la capacidad de, en un recinto cerrado, atravesar las paredes y hacerse físicamente presente, porque le invitaba a que lo toque. Yo no creo que el Señor le invite a que lo toque sin la posibilidad de hacerlo. No es mentirita lo que dice el Señor. Puede tocar estas heridas que el Señor recibió en la cruz. Y cuando Él resucitó, era físicamente tangible. Y así como ese poder tiene el Señor, los ángeles también, en mi opinión personal, pueden hacerse físicamente presentes. ¿Sí? Esta es mi opinión personal. Tal vez haya algún hermano que diga, no, lo vea de otra forma, pero yo a través de la Escritura, y no solo de esta, sino de otras, veo que tienen esa capacidad los ángeles de materializarse, hacerse físicamente presente. Pero bueno, distinto a los hombres, y hay un pasaje, Isaías 6, del 2 al 4. ¿Cuál es ese pasaje? Es conocido también. Es una situación en la cual un hombre, que es Isaías, ve cómo es un ángel. ¿Alguien lo puede buscar? Sí, del 6 al 4. Ahí está. Isaías 6, de 2 al 4. Acá está viendo, ¿sí?, el profeta Isaías, que tenían una forma diferente. Tenían alas. ¿Sí? Alas. Vamos a hacer esta referencia porque no lo dice la Escritura en el pasaje que está citando usted, hermana. No lo dice que tienen alas. Simplemente dice que ángeles. Pero acá estamos hablando de querubines. Fíjese. Entonces vamos a encontrar que hay algunas diferencias, evidentemente, entre ángeles, querubines y serafines. Hay una escala de autoridad y de poder en los cielos, ¿sí?, con respecto a estos seres que están al servicio, porque ángeles significa, lo habíamos hablado, ¿qué significa la palabra ángel? Mensajero. Muy bien, Mateo. Entonces, están al servicio de Dios y también están a nuestro servicio. También están a nuestro servicio. Y esto es una cosa práctica. ¿Alguno se acuerda un pasaje de una función que están para nuestro servicio? Alguna función que tienen los ángeles y que están para nuestro servicio. Son ángeles. Vamos a Hebreo, porque Hebreo habla muchísimo, en sus primeros capítulos. Hebreo habla mucho de qué hacen los ángeles a favor nuestro. Vamos a leer primero en capítulo 1, versículo 14. Habíamos leído en el 1.7, capítulo 1, versículo 7, que nos dice que el Señor los hace espíritu. Pero ahora vamos a leer en el 14, versículo 14 del primer capítulo. Sí, doña Carmen. Están a nuestro servicio. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los hijos de Dios, nosotros. Están a nuestro servicio. Yo siempre he tenido presente un pasaje que me ha acompañado a lo largo de la vida en los momentos de dificultad. El ángel del Señor acampa alrededor de lo que los tenga. Tienen un oficio en el cual nos protegen, nos cuidan, ¿sí? Están para administrar la gracia sobre nuestras vidas, ¿sí? Y en este caso, protección, es una promesa. El ángel del Señor acampa
está a nuestra puerta, acampa, no está con nosotros, sino acampa alrededor nuestro, ¿sí? Y está para protección. Eso es una cosa de lo que hacen los ángeles a favor nuestro. Y acá el pasaje dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Correcto. Esa es una función que tienen los ángeles, aparte de ser mensajeros en distintas oportunidades puntuales. Pero vamos avanzando un poco más, porque si no nos vamos a quedar acá. ¿Son distintos a Dios? Sí, son distintos a Dios. ¿Por qué son distintos a Dios? ¿No son eternos? Son perpetuos, pero no eternos. Dios es eterno porque no tiene ni principio ni final. ¿Sí? Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero los ángeles son creaciones de Dios. Son creaciones de Dios. Entonces, como son creaciones, están supeditadas a su creador. ¿Correcto? ¿O no? Si hay duda, pregunten. Vamos un poquito más adelante. ¿Son superiores a los hombres caídos o pecadores? Hebreos 2.7. Hebreos 2.7. Hebreos, ya que estoy yo por acá cerca, lo leo. Dice así: le hiciste un poco menor que a los ángeles, hablando de la humanidad. Hebreos 2.7. Los hizo un poco menores que los hombres. Y está hablando de la humanidad que no conoce al Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor y nos convertimos en hijos de Dios, en ese momento pasamos a tener un estatus superior a los ángeles. Sí, Señor. Acampa alrededor de los que le temen. Igual ya va a aparecer acá, vamos a ir avanzando y van a aparecer las citas. Pero quiero que quede esto claro. ¿Cómo cambia la situación del ser humano? Cuando el ser humano es criatura, no es hijo de Dios, nace en este mundo, pero no conoce la salvación, no recibe la gracia de ser llamado hijo de Dios, es menor a los ángeles. Los ángeles son superiores. Pero en el momento que el ser humano acepta a Cristo como su Salvador, se revierte la situación y ahora es superior a los ángeles. La gracia del Señor los eleva, nos eleva a nosotros. Por eso están a nuestro servicio. Cuando aceptamos a Cristo, los ángeles se convierten en seres un poco menores que nosotros. Nosotros somos hijos. Ellos están a nuestro servicio. ¿Correcto? ¿En este sentido? Muy bien. Vamos un poquito más adelante. Y ahí la contrapartida. Inferior a los hombres redimidos. Hebreos 1.14. Este tema, a veces uno dice, ¿qué consecuencias? ¿Para qué nos sirve entender estos temas? Yo les hago un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Yo escuché una vez un hermano que decía, a mí Satanás me vuelve loco. Yo tengo techo de chapa y siento que todos los días algo camina por arriba del techo. Y siento que es algo malo. Siento que es como un espíritu. Yo lo miraba a este hermano en esa época, que era relativamente joven. Yo, cuando tengo estas cosas, ¿no es cierto? Cuando empezamos a decir, los otros días también escuché algo parecido. En el fondo se escuchan cosas raras y no hay nadie. ¿Qué opinan? ¿Podrá ser así? ¿Tendré yo que tener miedo de esas cosas? Que no las puedo explicar, pero dan la sensación de que hay algo en el fondo. Yo, sinceramente, traigo un pasaje a mi vida. Por eso les digo que algo me acompaña a lo largo de mi existencia. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Yo temo a Dios. Yo no puedo tener miedo de esas cosas. Porque el miedo no proviene de Dios. El Señor aborrece, ¿no es cierto, Horacio? Aborrece que tengamos miedo. El Señor no nos ha mandado ser cobardes. Entonces, cuando uno empieza a pensar, ¿la Biblia qué me promete? Que nadie vendrá a ti, que nadie prevalecerá contra ti. Caerán 1000 y 10.000 y a ti no te tocará. ¿Dónde están las promesas del Señor en nuestra vida si empezamos a tener miedo de aquellas cosas que no explicamos? Y yo le decía a este muchacho, mira, ¿vos aceptaste a Cristo como tu Salvador? Sí, bueno, ahora ya estás en las manos del Señor.
Que arriba, para mí son gatos. Para mí son gatos que están en celo. Yo tengo en casa un montón de gatos en el techo y se caen, tropiezan, pelean y hacen mil cosas. Pero yo no se lo atribuyo a que hay un espíritu que me quiere asustar o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor está a mi lado y sus ángeles cuidan de mi familia. No puedo ser tan supersticioso. Tengo que confiar en su palabra, tengo que confiar en el Señor. Y uno dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Cosa distinta sería si yo ando en malos caminos. Sí, ahí puede ser que me pase algo. Algo que el Señor no desea, pero no tentarás al Señor tu Dios. No voy a ir a un lugar que yo sé que me expongo. Ahí podría llegar a ser. Y no estoy hablando de espíritus, sino de hacer cosas malas. Es como una vez a mi sobrino me decía, sí, porque una vez salí del boliche en la moto y me estrellé. Claro, pero ese no era el lugar. Una vez aceptaste a Cristo, algunos lo conocen. ¿Vos aceptaste a Cristo? Bueno, pero ese no era el lugar donde el Señor te va a proteger. No. Entonces, si nosotros somos temerosos de Dios, el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger. El ángel del Señor, sinceramente, va a estar a la puerta de nuestro hogar y nos va a estar cuidando siempre, siempre. ¿Se entiende? Cuando te apartás perdés comunión, pero mientras que no entres en una relación, digamos, medio satánica, yo creo que el ángel todavía está presente, porque el Señor es fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Pero si vos te metés en un baile profundo, ¿no es cierto?, digamos, negás tu fe y te vas con los macumberos, ponele, que es una secta diabólica. Ahí ya no sé. Si vos te alejás agrede de esa salvaguarda de Dios, ya no sé. Ahí me sostengo en el pasaje de Deuteronomio 29:29. No lo sé porque la palabra no me lo dice cómo va a reaccionar Dios a esa posición si nosotros apostatamos de la fe. Pero vamos a seguir avanzando. Se menciona 108 veces en el Antiguo Testamento, 165 en el Nuevo, y evidentemente por algo es y tiene una razón de ser, de importancia. Después, la palabra, ustedes dirán, ¿para qué importa esto?, ¿no? En el hebreo se llama malak, en el griego se llama ángelos. Un vocablo, voy a buscar yo acá porque si no, no lo puedo leer a esta distancia. Es un vocablo que expresa que es mensajero. Lo podemos encontrar en Apocalipsis 1:20 y Hebreos 2:2. ¿Sí? ¿Por qué es importante el vocablo? ¿Por qué es importante cómo está escrito? Porque en algún momento estuvimos conversando, ¿sí?, si los ángeles eran asexuados o si tenían sexo. Bueno, vamos a analizar un poquito. ¿Existe un vocablo femenino de ángeles? Ángelas. Eso estoy diciendo. ¿Existe el vocablo ángelas? Les pregunto, ¿lo vieron en la Biblia alguna vez? Yo no lo vi. Lo expresa en masculino, tanto en el hebreo como en el griego. Solamente en la expresión de ángel existe el masculino. Y fíjense una cosa más importante, que nosotros ¿cómo lo vemos a Dios? A Dios. Diosa. Diosa. Lo ven varón. La palabra del Señor expresa en términos masculinos porque está expresando autoridad. Autoridad. Cuando habla de masculino, está hablando de autoridad. No está realmente asociando a lo femenino, a lo masculino, a lo sexual, sino de varón con respecto a autoridad. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos el tema de los ángeles, si son asexuados o no. Pero quería marcar este concepto de que los términos están expresados en masculino. Existen mensajeros divinos y satánicos. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los ángeles satánicos? Los demonios. Los demonios. ¿Y por qué hay ángeles
que cambiaron a demonios. ¿Cómo es esto? ¿Se rebelaron? Se asociaron a la rebelión de Satanás. Pero ese concepto de malos y buenos, ¿es así? ¿Son malos o buenos? Yo creo que la palabra del Señor va por otros caminos. Vamos a leer un poquito ese momento en particular. Vamos a leer en Ezequiel. Este sí que lo vamos a leer. Vamos a leerlo y lo vamos a deshuesar. O vamos a hacer una buena exégesis, que se dice. Ezequiel 28 habla de un príncipe. Pero este príncipe, que es de una ciudad que se llama Tiro, que está a las orillas del mar, era una ciudad. Pero evidentemente cuando uno va leyendo el pasaje, excede a un ser humano, sobrepasa lo que está describiendo que sea un ser humano, ¿sí? Ahora cuando lo empezamos a leer nos vamos a dar cuenta. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. ¿Puede alguien leerlo el versículo 1? He aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y tesoros. Pero saltamos al versículo 12. Hijo de hombre, le endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, versículo 13, en el Edén, ¿el príncipe de Tiro estaba en el Edén? ¿Quién estaba en el Edén? ¿Y quién más? Y Dios. Entonces, ¿quién es este príncipe de Tiro? ¿Será el príncipe de Tiro? Porque acá dice que estaba en el Edén, en el principio de los tiempos. Y la ciudad de Tiro, en el principio de los tiempos, no existía. Está haciendo una referencia clara a Satanás. Versículo 13. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De todas piedras preciosas era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onis y zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando acá? ¿Alguna vez vieron una vestidura con todas esas piedras preciosas y oro? Y haciendo referencia del Edén, está haciendo una referencia más allá del Edén. Era el momento de la creación de no un ángel, ¿qué era Satanás? ¿Un ángel? Era un querubín y tenía una función, porque lo llaman así, querubín protector. Cada querubín tiene una función particular. En este caso, Satanás tenía una función de estar cerca del trono de Dios, cuidando. Era un querubín protector, como un guardia, ¿sí? Pero ese querubín protector cometió una grave falta. Dice así el versículo 14: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, y te paseabas. Perfecta eras en todos tus caminos. Discúlpenme si leo mal porque no tengo anteojo y veo poquito. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este
querubín, ¿cuál fue el error que cometió? ¿Malo era? Se enalteció. ¿Qué es enaltecerse? Orgullo, ¿no? Yo soy como Dios o más que Dios. Creo que el primer pecado que se cometió fue el orgullo. Saben que hay una palabra, también un pasaje que siempre lo recuerdo, que el amor edifica, mas el conocimiento envanece. Por eso, la base de nuestra vida cristiana debería ser el amor. A veces uno habla del conocimiento, porque esto es conocimiento bíblico, ¿no? Esto es tal vez buscar las cosas más profundas de la palabra del Señor. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Será valioso tener mucho conocimiento y poco amor, o mucho amor y más conocimiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será de más valor? Yo creo que si nosotros nos acercamos a Dios, creo que lo que se tendría que ver más sería la humildad. Y lo creo también porque lo primero que siempre me dijeron, sí, hermana. Yo escuché de mi señora, yo siempre le pregunto cuando vuelve de las reuniones, ¿qué escuchaste, hermana? Le digo, ¿qué escuchaste? La trato de hermana yo a mi esposa. Tocó ese tema y tocó el tema de Menfiboset, ¿no es cierto? Tocó esos dos temas, la hermana misionera. Y yo a veces me pregunto, ¿no? Nosotros buscamos el conocimiento, teóricamente ya conocemos de cabo a rabo la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero la hermana hizo una gran referencia. Menfiboset era un pobre hombre, tullido, ¿no? Tullido, que se había todo el mundo olvidado de él, aun cuando era de la casa de Saúl. Según lo que uno siembra, recoge. Pero yo me quedé con esto, como mi señora me contaba, de que dónde se ve la gratitud. ¿Y cuál fue lo más grande que le dio a Menfiboset? La posibilidad de volver a recuperar las posesiones de la familia de Saúl. Pero lo más interesante fue que lo permitió sentarse a la mesa del rey. Le dio esa posibilidad, siendo cuando que ella era medio un mendigo, era un pobre hombre, más allá de que había sido de una gran familia. Pero este era inválido y aparte ya quedaba poco de esa riqueza que una vez tuvo esa familia. Pero es la imagen de nosotros. Nosotros alguna vez, no sé, podemos ostentar tantas cosas, pero la realidad es que el Señor, viendo nuestra pobreza espiritual, nos invitó a la mesa para que nos sentáramos con Él, para que participásemos con Él. Y la hermana hizo una referencia a la cena del Señor. ¿Cuántas veces nosotros faltamos a la mesa de nuestro Salvador? ¿Y dónde se ve la gratitud? Se ve en esos casos. Uno puede tener muchos conocimientos, pero 1 Corintios capítulo 13 dice que vos podés ser un sabio, pero si no tenés amor, sos como un címbalo, como una campana que retiñe, pero que es hueca por dentro. ¿Dónde se ve la gratitud? La gratitud se ve en el estar a la mesa de nuestro Salvador. Cuando faltamos, se ve la ingratitud. Fíjense si uno fuese Menfiboset y dice, te agradezco que me hayas devuelto todas las posesiones, campos, ganado que tenía mi familia, porque yo soy uno de la heredad de Saúl. Pero me olvido. Como aquellos hombres leprosos que el Señor los curó, pero solamente uno volvió. Entonces, ¿cómo es esto? Somos agradecidos porque el Señor nos salvó, nos redimió, nos dio una nueva vida, nos dio esperanza, pero no volvemos. No nos sentamos a la mesa cuando tenemos que estar y mostrar la gratitud. Yo creo que eso fue lo que lo perdió un poco a Satanás. Para él estuvo preparado los tamboriles, preparado vestiduras resplandecientes, pero él lo que anheló y no sintió gratitud, decir, mirá qué lugar de privilegio, soy un querubín protector de la gloria de Dios. Pero en vez de ser agradecido, su corazón se enalteció. Y a veces nosotros decimos, no, yo no me enaltezco. Sí, nos enaltecemos. Yo sí lo digo.
Nos enaltecemos como diciendo, te agradezco, Señor, que me hayas salvado, pero yo ya no necesito más de vos. Voy cuando quiero, voy cuando puedo, voy cuando el viento sopla a favor y entonces me lleva a la iglesia. Pero eso no es ingratitud, no es decir, yo me banco solo, discúlpeme en esta palabra, me autosustento yo solo, no necesito más de ti. Total, yo he escuchado 1000 veces, total la salvación no se pierde. Total la salvación ya no se pierde. Ya acepté a Cristo, no importa que desde vaya del camino, que no sea agradecido, que no esté a los pies del Señor. Total, me porto mal, pero después el Señor no me va a quitar la posibilidad de estar en los cielos con Él. ¿Por qué? Por sus promesas, porque Él ama su palabra y va a cumplirla sí o sí. Pero eso no es ingratitud. Para mí sí, es una gran ingratitud, una gran ingratitud. No se conformó Satanás de estar al lado de Dios, quiso ser más que Dios, más que Dios. Entonces, hay una persona que está ahí dando vuelta en el hall, si alguno puede ir a recibirla. Pero volviendo al tema, estuvo muy buena la palabra de nuestra hermana misionera. Hola hermanos, volvamos, después vamos a saber quién es. Entonces, resumiendo, porque se nos va haciendo tarde, vamos a encontrar una gran verdad acá, que nosotros viendo a los ángeles tenemos que sacar algunas enseñanzas para nosotros. La protección que el Señor nos da a través de ellos. Los ángeles que cayeron también nos dan una gran lección de vida para nuestra peregrinar por esta vida, por esta tierra, en los años. Esa es una realidad. Entonces, si nosotros somos agradecidos, no vamos a caer en el error de Satanás. Eso es una lección que tenemos que tomar. Por algo el Señor dejó en la palabra todas estas enseñanzas, todos estos pequeños indicios de cómo fue. Otra enseñanza, porque ya se nos va el tiempo, voy saltando yo, ¿no? Voy saltando. Hay un pasaje en Judas. ¿Alguien puede buscar Judas capítulo 1? Judas tiene un solo capítulo, ¿no? El versículo 9. Y ya vamos terminando. Se nota que este tema hay que ir a estudiarlo en el instituto bíblico realmente, porque es extremadamente largo y no lo vamos a terminar nunca. Pero, ¿alguien puede leer Judas 1:9? Muy bien. Esta es una enseñanza cortita, breve y muy importante. Si alguno quiere investigar, uno va a decir, ¿qué tendrá que hacer Satanás con el cuerpo de este hombre de la antigüedad? ¿Por qué el arcángel Miguel estaba luchando por el cuerpo? Pero a mí me parece que podríamos especular, porque hay que especular. La palabra de Dios no dice por qué. Algunos estudiosos de la Biblia dicen no, porque este hombre en algún momento cometió pecados y como Satanás es un gran acusador, le acusaba de haber matado a un egipcio o tal vez haber cometido alguna falta, entonces estaban contendiendo, peleando por el cuerpo. Pero yo me fijo más al final del versículo. ¿Qué dice al final? El Señor te reprenda. Ustedes alguna vez habrán escuchado esas, en algunas iglesias de un corte mucho más liberal, que yo te reprendo, Satanás, yo te ato con cadenas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Será así? Yo estoy viendo ahí un arcángel. Un arcángel de sí es poderoso. Es muy poderoso. Yo traigo a mi mente situaciones. Cuando eran las Pascuas, ¿sí? En Egipto pasó un ángel destructor que mató a los primogénitos. Un ángel, un solo ángel hizo estragos en el pueblo de Egipto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? Es una historia de la escuela dominical, ¿no es cierto? Muy bien. Un ángel. Pero este no es un ángel, es un arcángel. Y le dice ¿qué cosa a Satanás? ¿Qué le dice ahí? El Señor te reprenda. ¿Se puso a luchar? No. Transfirió la responsabilidad, ¿sí?, a Dios, al Señor. Entonces cuando uno ve que dicen yo te reprendo, yo te ato, yo te encadeno,
yo creo que esto, si la palabra no lo dice, un ser humano no lo debería hacer. ¿Por qué? Porque si uno resiste, Satanás huirá. Es una promesa de Dios. Pero dice resistir, no contender, luchar. Hay muchas palabritas que se utilizan, ¿no? Que yo te reprendo y etcétera, etcétera, pero no es amonestar a Satanás, sino que es como que yo te obligo a que te vayas, ¿viste? Tipo como en las películas, exorcizar. Interesante. Satanás sigue siendo un arcángel, a pesar de que ha caído. Fíjense en el capítulo 1 de Job. Se presenta en los cielos a acusarlo a Job de que él era fiel. ¿Por qué? Porque Dios le daba todo. Ganado, casa, hijos, propiedades. Entonces dice, sacale todo eso y vas a ver que va a blasfemar contra tu nombre. Él nos acusa constantemente delante de Dios. Es poderoso. ¿Nosotros nos podemos presentar delante de Dios? Yo no puedo. ¿Ustedes? No. Él sí. Entonces, un ser tan poderoso, que sigue, no tanto como Dios, pero tiene su poder, ¿nosotros lo vamos a obligar? ¿O el poder del Señor obliga a Satanás a comportarse, a tener límites? Yo creo que eso es una lección que nos está dejando la palabra, para que no seamos neófitos. Yo voy a narrar una situación y ya termino. Y después, si alguno quiere llevarse el apunte, no hay problema, para terminar de ver este tema. Yo una vez estaba escuchando una narración de un hermano que se congregaba acá. Una noche de la fiesta le llevaron una chica que era adolescente, tenía 13 años. ¿Sí? Capaz que Eve escuchó la historia de nuestro hermano. Le llevaron a la casa esta nena, agarrada por dos hombres bastante corpulentos, y lo hicieron sentar ahí en una silla a la chica, porque la chica no la podían manejar, y en un momento le dijeron, usted hermano, que es como pastor, a ver, órele a la hermana, esta chica que no era creyente. Bueno, es interesante. Pero los terminó revoleando a los dos hombres que la agarraban, y a este hermano lo tiró voleando unos metros para un lado. Entonces, cuando a mí me contó este hermano eso lo que pasó, le dije, mirá, hay que resistir a Satanás, no contender con él, porque nosotros no tenemos poder. Cristo tiene el poder para reprenderlo, para decirle que este es su límite. Entonces, realmente a veces nosotros queremos hacer más que Dios, y nosotros nos tenemos que amparar en su gracia, en su poder. Siempre pasajes que me acuerdo, salmos que dicen, somos como el polvo de la tierra. Estamos hechos de eso, polvo de la tierra. Gracias, Señor, porque te acuerdas de que somos polvo y te apiadas de nosotros. Los otros días leíamos un salmo. Nosotros que somos como el polvo de la tierra, queremos contender con fuerzas que no entendemos. Ahí la Biblia me dice que tengo que resistir, que tengo que pedir al Señor y que no tengo que decir yo te reprendo, porque yo he escuchado así, ya no es el Señor, yo te reprendo, yo te ato, yo te encadeno. Eso son doctrinas que no tienen asidero bíblico. No hay ningún ejemplo bíblico para poder decir eso. Entonces, hermanos, yo sé que el tema da para mucho, para muchísimo el tema de los ángeles, pero hay lecciones. Hay muy buenas lecciones que podemos aprender de ellos, ¿sí? Su humildad en cierta medida. En Apocalipsis dice que uno se quería humillar delante de un ángel y dice, no te arrodilles delante de mí. Yo soy un consiervo tuyo. Él sabe cuál es su lugar. No es como Dios. Es un ángel que está a nuestro servicio. Por eso le dice, no te arrodilles delante de mí. ¿Cuántas verdades bíblicas encierran estas cosas? Muchas que tenemos que aprender. Pero, hermanos, yo los invito, sinceramente, en estos temas tan profundos, en estos temas que hay pocos versículos para poder entender. Yo los otros días, Horacio me dice, con respecto a los ángeles y a los gigantes, yo entiendo que son los descendientes de Lot. Yo me puse a investigar a esto, lo puse bien a profundidad, pero uno no puede decir exactamente tal cosa. Sí, está bien, los descendientes de Lot. Cuando uno ve la conquista de la tierra prometida, es una tierra que fue dada a la descendencia de Lot.
Pero no hay un momento en que diga, bueno, esto es inequívoco. Eran hombres nada más. Cuando sale Caleb y también Josué a reconocer la tierra, dice, vemos hombres muy altos, ¿sí? Muy altos. Y también del pueblo de Gad hay gigantes. Claro, sí, estaban en la misma tierra, pero uno no puede asociar directamente que por ser la tierra de Lot sean descendencia gigante. Esa asociación automática. Ni yo tampoco puedo decir que hubo una relación íntima entre ángeles caídos y mujeres y generaron, porque no está el pasaje puntual. Yo me acerco por el lado de la exégesis del hebreo. Entonces, como los vocablos son iguales, tanto en el pasaje del capítulo 6 de Génesis como en Job 1 y Job 38, digo, las palabras son iguales. Y está hablando de ángeles, hablando del ángel caído que es Satanás y los ángeles del capítulo 6. Pero sinceramente, hermanos, nunca vamos a encontrar algo definitorio en la palabra del Señor. Tal vez porque está bien lo que dice Deuteronomio 29:29, las cosas no develadas, tal vez, ¿para qué nos servirán si había gigantes en la tierra? Ya no están, ya murieron. No veo hombre, está bien, a un hombre, sí, en Estados Unidos que medía casi 3 metros, ¿sí? Sí, pero eran pueblos enteros de gigantes, pueblos enteros. Cuando van a reconocer la tierra prometida, Caleb y Josué ven pueblos enteros, no una cosa que genéticamente pudo haber hecho de 3 metros casi, 2,70 metros, porque eran tantos codos y un palmo. Bueno, 1 o 2 pueden ser una anomalía genética, pero un pueblo entero ya es otra cosa. Para mí no perdieron poder, siguen siendo poderosos, con sus limitaciones tanto como los ángeles. ¿Responde tu pregunta esa? Porque esa es mi apreciación personal. Es mi apreciación personal. Voy a utilizar algo que no es parte de la Escritura, ¿no es cierto? Porque también hubo cultos satánicos, principalmente en Asia Menor. Entonces, cuando uno va a las esfinges de este pueblo que vivió, los babilónicos, los 2 pueblos que siguieron a Babilonia, que ahora no me estoy acordando, si uno ve los frescos en las paredes, son hombres alados. Pero no vamos a decir que están haciendo un culto hacia Dios, hacia Jehová o hacia Yahvé. Eran cultos más bien satánicos, porque ofrecían niños. Yo por eso los caldeos, todo ese pueblo que es de Medio Oriente, tenían cultos satánicos porque hacían ofrendas satánicas. Mataban gente, mataban niños en ofrecimiento. Pero voy al tema, ya, no dispersemos, ¿viste? Sí, podemos encontrar otros ejemplos, pero el hecho es que hubo cultos y en los frescos se ve hombres alados, con todo el corte asiático, ¿no es cierto? Las barbas enruladas, ¿sí? Pero alados. Entonces, en esa cultura se dice, y no es bíblico, simplemente porque estudio la historia, muestran que en esos cultos se hacía o se decía que había demonios que copulaban con sacerdotisas, mujeres. Entonces, está bien, no es bíblico, nada bíblico, pero es lo que uno ve a lo largo, si uno empieza a estudiar este tema, porque también, así como hay una angelología, hay un estudio de la demoniología, ¿sí? Que es el estudio de Satanás y de sus ángeles caídos. Entonces, si uno empieza a ver, y ya no muy bíblico, sino más bien con otras fuentes que son seculares, uno puede llegar a asumir de que sí, pueden corporizarse. Se corporizaban los ángeles a pedido de Dios, porque iban haciendo una función, un pedido, eran mensajeros. Cayeron de la gracia de Dios, pecaron, pero no perdieron poder. Entonces, ¿pueden corporizarse como los otros? Para mí sí. Para mí hubo cerezuela. Y no lo digo como algo dogmático, ni tampoco como un principio bíblico. Es mi opinión personal. Voy a tirarme algo más. Así como yo una vez estoy diciendo esto, una vez yo le pregunté a Ángel Pera, ¿existen los seres extraterrestres? Yo, para mí, iba a decir no.
porque Ángel era así, ¿no? Un cubo. Dijo que sí. Yo me quedé mirando, dije, este es un hereje. Es un hereje, el hermano. Está inventando con la Biblia. Pero esos son presunciones personales, nada más. Como el apóstol Pablo alguna vez, lo digo por concesión, esto y esto y esto y esto, pero ahora digo, esto es mandamiento de Dios. Yo esto lo digo en mi opinión personal. Así como Ángel una vez dijo, para mí puede haber seres extraterrestres. Así como creó esta tierra, puede haber creado en el universo otras vidas. No, el poder siempre viene de Dios. Siempre viene de Dios. Lo conservan tal vez. Satanás tiene mucho poder. Engaña a esta humanidad. ¿Cómo engaña a toda la humanidad? Y el Triángulo de las Bermudas, no, Dios no existe, el agnosticismo. Tiene muchos discursos Satanás para engañar a la humanidad. Y que el día que la iglesia sea elevada, va a ser la mentira más grande de la tierra. Porque hay que justificar que la humanidad cristiana sea elevada a los cielos, como la iglesia. ¿Cómo explicamos todo esto? Yo, como alguna vez creo que vos misma dijiste, realmente a mí no me importa mucho porque yo no voy a estar acá. Que se hagan cargo los que se quedan, los que no han creído en Cristo como su Salvador. Que ellos lo cuenten. Yo no lo voy a estar acá para ver eso. Yo creo que el Señor me va a llevar y después que el Espíritu Santo sea elevado con la iglesia, bueno, Satanás va a tener toda libertad. Ahora es todo mío, nada me frena. Puedo hacer lo que quiero con esta tierra y con lo que queda de la humanidad. Eso es para mí mi opinión. Como no lo sé y no voy a estar, mucho no me atrae mucho la atención. Pero bueno, hermanos, discúlpenme si he dejado baches o dudas, pero yo creo que son beneficiosas, hermanos. Son beneficiosas porque nos lleva a estudiar, a buscar, a leer la Biblia, a orar, a pedir que el Señor nos dé sabiduría. Dice en Santiago, si mal no recuerdo, si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente. Pídale al Señor, que el Señor les vaya dando ganas de estudiar, buscar. Hay libros, yo presto libros a los que no pueden. Uno que está muy bueno, Teología Sistemática de Schaffer. Ese es un libro que toca los temas a mucha profundidad y da una perspectiva. Necesitamos varias vidas para aprender todo. Por eso dije Deuteronomio 29:9. Que lo que el Señor ha permitido que sepamos es para nuestro beneficio. Y lo que no es oculta por ahora. Cuando estemos con el Señor vamos a entender todo. Todo lo que nos falta entender de esta humanidad, de esta vida, lo vamos a entender cuando estemos con el Señor. Vamos a tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo equivale a que vamos a saber todos los misterios. Hermanos, Dios quiera que les bendiga estas pocas palabras sobre este tema, que les ayude a quedarse con esa espina de estudiar la palabra del Señor.